Buenos días, mi nombre es Benjamín Perich, yo soy cursante de electrónica del UTS por la Mar y hoy vamos a hablar sobre el control de actividades y recursos. Dentro de cualquier tipo de empresa, dentro, por ejemplo, de la construcción, de una simple industria, de la inversión, o en tu vida cotidiana, es necesario tener un cierto control o pues, tener una cierta gestión de tus proyectos, tus tiempos, tus costos y todas las actividades que realices para tener justamente la mejor capacidad posible de realizar todo. Para esto se utilizan diferentes herramientas, como pueden ser el método PER y el método CPM. En el caso del método PER, encontramos que se traduce como técnica de evaluación y revisión de proyectos. Este fue creado específicamente en los años 50 por la Fuerza Armada estadounidense con el objetivo de diferentes proyectos militares. Pero como tal, su metodología se puede aplicar a cualquier aspecto. Este se centra en gestionar, controlar y programar proyectos de todo tipo, en los que específicamente se tenga una alta incertidumbre o pues sea incierto hasta cierto punto la estimación o el cálculo de los tiempos. A pesar de esto, se busca desarrollar un método gráfico en el que se pueda planificar todos los tiempos que se tengan de las actividades y encontrar el mejor punto posible. En contraparte, encontramos el CPM. Este se traduce como método del camino crítico, en el cual, como en el anterior, encontramos que este busca pues, también gestionar, controlar y programar proyectos en general con el mejor tiempo, solo que este introduce la variable costo, por lo que se busca tener el mejor tiempo posible con el menor costo posible. Otros aspectos del tiempo son, en el caso de PER, el tiempo optimista, el cual sería el caso más idóneo o idílico en el que no pase nada malo, en el que todo se dé y por ende ser el tiempo más corto posible para terminar la actividad. El tiempo pesimista es el caso contrario, en el que todo lo malo que pueda suceder va a suceder y pues la actividad tenga un gran retraso, es decir, el tiempo más tardío posible. El tiempo más probable es el caso más normal o la estimación promedio de estos dos tiempos. Sería en el que se tengan en cuenta ciertas circunstancias que puedan llegar a no ocurrir y que podrían llegar hasta cierto punto a retrasar. Esto se relaciona con el tiempo esperado, que ya sí que sería en sí un promedio de todos los tiempos anteriores, el cual se calcula como la sumatoria del tiempo optimista más 4 veces el tiempo normal o más probable más el tiempo pesimista entre 6, y del cual pues, se encuentran luego otras cosas como la varianza. En el caso del CPM encontramos el tiempo normal y el tiempo acelerado. El tiempo normal es parecido al más probable, simplemente sería el tiempo más típico a querer encontrar, que pues, se espera conseguir con el mínimo de recursos, solo que este tiene una estimación al tiempo esperado del caso del perro. El tiempo acelerado sería el mejor tiempo posible, en el que no se tienen en cuenta tanto los recursos, sino que se busca maximizar el rendimiento. Otros parámetros son el TPA, el tiempo más pronto del acontecimiento. En un esquema de un proyecto se tener en cuenta justamente todas las tareas que hay que realizar y cuál es la tarea de inicio y cuál es la tarea final. Durante todas estas tareas, cada una va teniendo, hasta cierto punto, una mayor tardanza que la otra, debido a que se debe, en el caso de que estén relacionadas, terminar la tarea anterior para que ésta inicie. Por ende, en el caso del TPA encontramos que es el menor tiempo posible para que ocurra un acontecimiento, es decir, el menor tiempo posible en el que termina una tarea e inicia la otra. En el caso del primer suceso posible, su TPA 0, porque no hay nada que la retrase, va a ocurrir y ya. En el resto, se tiene que calcular la suma de la duración de la actividad y el TPA de su suceso inicial, agregando cada vez más a la cadena. El TPA es el caso contrario, es el tiempo más tardío en el que puede ocurrir un acontecimiento. El TPA, o el tiempo más pronto del último acontecimiento posible, es igual al TTA, debido a que al ser la última tarea, para que esté de inicio tienes que haberse terminado todas las demás. En el resto pues, de casos posibles, se tiene que calcular todos los sucesos que salgan de ese suceso y restar al TTA el suceso final, restar al TTA del suceso final la duración de cada actividad. Esto debido a que, pues, en el caso como en el TPA, se tiene que tener en cuenta pues, también todos los retrasos y todos los tiempos de las tareas anteriores o el resto de las tareas. Otros parámetros muy importantes, de hecho, son la holgura. La holgura no es más que el tiempo
no llamémoslo muerto, sino tiempo libre, el tiempo que puede tener de vacío entre una actividad y otra sin que afecte como tal o retrase el proyecto o la siguiente actividad. Es decir, un tiempo de gracia que puede llegar a retrasarse. La holgura total se podría ver más como pues, una sumatoria de holguras y indica el tiempo que puede retrasarse una tarea con respecto al tiempo esperado, sin que afecte también, como se había dicho, en general el proyecto o la siguiente tarea. En este caso, cualquier tipo de tarea o actividad que tenga una holgura cero, además de que obviamente no tiene ningún tipo de tiempo de retraso, forma parte del camino crítico. Por último encontramos la distribución beta, que es la distribución en la que se basa la estimación del tiempo esperado. Y, en específica, esta se basa en el supuesto de que el tiempo de la actividad es una variable aleatoria cuya probabilidad tiene una distribución beta unimodal. Como tal, ya lo último que podemos encontrar son los tiempos máximos de ejecución. Este simplemente se refiere a, pues justamente, el límite factible o el límite total que puede llegar a tener una actividad o proyecto. Es decir, vamos a llamarlo una especie de sumatoria entre el tiempo esperado y lo duro, pues, en el cual ya de como tal la barrera. Una vez que se pase del tiempo máximo, se tendrá que hacer una reestructuración del proyecto, debido a que esto ya retrasaría el siguiente proyecto, y esto el siguiente, y esto el siguiente, etcétera, etcétera. Para el diseño de redes PER y CPM se deben tener en cuenta, primeramente, cómo funciona. Los nodos representan los sucesos de cada proyecto, es decir, los pasos que hay que dar para poder completarlo de inicio a fin, y se representan generalmente con círculos. Las tareas son, pues, actividades que hay que realizar en cada uno de estos sucesos y que se colocan o representan encima de una flecha. Estas flechas, por otro lado, también representan las dependencias. Una dependencia, como le indica su nombre, no es más que justamente la dependencia que tiene una actividad sobre otra. Cuando una actividad tiene dependencia, se requiere que la anterior termine para poder empezar a realizar esta. En el caso de que sea una dependencia sin recursos, o como se puede ver en las flechas, una flecha completa y continua a una que tiene pequeños cortes. Serían actividades que tienen relación, más sin embargo, no se requiere que la anterior termine o que pues, la dependencia hasta cierto punto, la relación que tengan, deba cumplirse para que la siguiente se haga. Sin embargo, sí tienen una cierta correlación. Ahora, como están los pasos para crear el modelo PER, comienzan con identificar todas las tareas que se tengan que hacer en el proyecto. En el caso, por ejemplo, hablaremos de una investigación de grado o una tesis. Se debe investigar todos los puntos sobre el tema que se va a realizar. Se debe tener, por ejemplo, los objetivos generales y los objetivos específicos. Se deben tener cosas como la introducción, el desarrollo, la conclusión y también la revisión con las normas. Una vez que se tenga esto, se deben definir las dependencias. Por ejemplo, podemos decir que la conclusión depende de que se haga el desarrollo del resto del trabajo. Pero la introducción, hasta cierto punto, a pesar de tener correlación con el resto del trabajo, puede llegar a ser realizada sin hacer esto. Luego de que se hagan todas estas vinculaciones, que se empieza a hacer el diagrama, como ya se explicó antes, en el cual se tengan los sucesos con sus dependencias y las tareas que hay que realizar. Se establece un cronograma, es decir, se determinan los tiempos para cada una de estas tareas y sucesos. Se determina pues su tiempo inicial, su tiempo final, cuál es el esperado, cuáles serían más o menos las holguras que tiene cada uno, y de esta manera llegar a tener, luego de tener la parte gráfica y de saber todos los tiempos, la ruta crítica. Por último, ya se tiene que gestionar como tal el progreso de todas las tareas. En el caso del CPM encontramos que es casi lo mismo, pues. Ya se tiene que enumerar, buscar, investigar todas estas tareas, actividades para poder realizar el trabajo. Se identifican todas las dependencias que hay entre ellas y se crea un diagrama. Se estiman todos los tiempos posibles y, más específicamente, el CPM se centra más que el anterior en encontrar esta ruta crítica. Para poder encontrar esta ruta crítica se tiene que buscar el camino más largo, más laborioso o que tenga una holgura cero. Para lo cual justamente se encuentra el siguiente paso, que es calcular la holgura total y determinar justamente los procesos que no presenten holgura, que sean procesos críticos que no puedan tener ningún tipo de retraso. Más específicamente, encontramos entonces que un camino crítico, como ya se dijo, es aquel que es el más largo, el que tiene el mayor trabajo,
o el que requiere el mayor tiempo posible, desde el inicio hasta el final del proyecto. Entonces, para poder encontrarlo, se debe realizar un cronograma y hacer una red en la que justamente se visualice cómo son todos los tiempos, cuáles son pues sus tardanzas, sus inicios y ver cuál es el punto más largo posible. Una vez que se tenga este punto más largo posible, se han encontrado justamente los caminos críticos. Otros aspectos que ayudan a encontrar este son encontrar justamente las holguras que se pueden llegar a tener sin que afecte al resto. Y aquellos que no tengan holgura forman parte del camino crítico, en la mayoría de casos. El análisis de estas gráficas depende de todo lo anterior ya explicado. Se debe tener en cuenta, primeramente, todos los componentes que forman parte. Se debe saber qué es un nodo, qué es una tarea, cuáles son sus dependencias y cuáles son los tiempos y cómo calcularlos específicamente. Luego de tener todos estos parámetros, los tiempos, las holguras, es que se puede llegar a entender una gráfica y se puede llegar a tener el camino o ruta crítica para poder tener la estimación o empezar a realizar de la mejor manera posible el proyecto. En el caso del PER, cuando se tengan en cuenta todos estos parámetros, se puede también determinar la cantidad de variación de sus datos. Esta variación se calcula como la resta del tiempo pesimista menos el tiempo optimista entre 6. Y entre más baja sea justamente esta variación, mayor será la confianza que se puede tener en las fechas de entrega o finalización, debido a que justamente tu proyecto está mejor estructurado. En el caso del CPM se manejan más que nada los mismos parámetros, los mismos hasta cierto punto tiempos y las mismas reglas, solo que en este pues tiene bastante relevancia determinar los proyectos, determinar dentro del proyecto las tareas con holgura cero para poder así realizar la ruta crítica. Por último, como ya se explicó, dentro de estos proyectos se estima el mejor tiempo posible, el peor y el esperado. Las curvas S sirven para, hasta cierto punto, hacer una comparativa del avance real respecto al planificado en el proyecto. Para esto se tienen que tener en cuenta los parámetros de pues, costos, los tiempos, el alcance y las tareas a realizar. Esta busca comparar justamente los costos con el tiempo a realizar y se denomina ese debido a la forma que toma. La forma se da debido a que, principalmente, al inicio de un proyecto, se podría decir que el progreso es lento y tardío cuando se hacen las primeras tareas y que va siendo una línea o pues un avance más pequeño, lento o gordo que da la primera mitad de la S. Cuando se llega al medio o punto de inflexión, encontramos las tareas más pesadas o más complejas, en el cual el proceso se debe acelerar o más bien el crecimiento empieza a acelerarse cuando, por ejemplo, a la estimación entre tiempo y costos, que forma ya el siguiente punto hasta llegar al límite en el que ya se encuentra el final del proyecto y que ya se encuentran solamente las tareas más simples, más cortas, las revisiones o las tareas simplemente de menor peso, en el cual ya justamente se estabiliza hasta ese. Para poder hacerlo, luego de tener todos los parámetros antes descritos, se hace un plano cartesiano en el que se establezca en el eje de las X el tiempo y en el eje de la Y los costos, pudiendo ser directamente costo de recursos, costo monetario, costo de mano de obra, y donde se puede comparar entonces el avance real con el esperado, el planificado, el menor posible, etcétera, etcétera. Eso ha sido todo y muchas gracias.